Durante 8 meses, un empresario viudo libró una batalla contra algo que ni todo el dinero del mundo pudo solucionar: los gritos nocturnos de sus propios hijos. Cada madrugada, los gemelos despertaban en pánico, asegurando que veían a una mujer de gris que quería llevárselos. Los psicólogos se rindieron, las niñeras se marcharon llorando, hasta que cuando todo parecía perdido, una cuidadora improbable entró en aquella casa. Y con historias sencillas, ojos atentos y un corazón inmenso, reconstruyó lo que el luto casi había destruido: el sentimiento de hogar. La casa era inmensa, silenciosa e impecable por fuera, pero por dentro, a las 3:15 de la madrugada, todo se desmoronaba. Javier corrió descalzo por el pasillo oscuro en cuanto oyó el primer grito. Llegó al cuarto de los gemelos esperando ya lo que encontraría: las camas vacías, la ventana cerrada con llave y los 2 niños encogidos debajo del escritorio, temblando. «Estuvo aquí. Otra vez», susurró Mateo. «Se queda mirando. Quiere llevarnos también», completó Leo con los ojos desorbitados por el miedo. Javier intentó alcanzarlos, pero sus hijos retrocedieron. En ese momento, no confiaban ni en su propio padre. «No hay nadie aquí, mis amores. Están a salvo», dijo él, con la voz quebrada. Pero ni él mismo lo creía. Y entonces, como en todas las otras noches, comenzaba el ritual agotador: leche tibia, luces encendidas, historias inventadas. Y al final, el suelo frío, donde Javier se acostaba a su lado, rogando por unas pocas horas de sueño. Javier Morales nunca fue un hombre de debilidades. Fundó una de las redes de clínicas más grandes del país, partiendo de cero. Enfrentó crisis económicas, juicios y decisiones multimillonarias con frialdad y precisión. Pero ninguna de esas habilidades servía para nada a las 3 de la mañana, frente a 2 hijos acurrucados debajo de una mesa, aterrorizados por un fantasma que no podía ver. Viudo desde hacía 9 meses, Javier todavía se sorprendía esperando oír la risa de Elena resonar por la casa. Ella era psicóloga infantil y parecía haber nacido para ser madre. Cuando los niños tenían pesadillas, ella los acogía con un abrazo y media docena de palabras mágicas. Ahora, con su ausencia creciendo en cada rincón, Javier descubrió algo que nunca antes había enfrentado: la impotencia. Mateo y Leo, gemelos idénticos de 5 años, eran inseparables. Siempre habían sido niños activos, risueños, llenos de preguntas. Hasta el día en que encontraron a su madre sin vida en la cama, en plena mañana de domingo. Elena había sufrido un paro cardíaco mientras dormía. Desde entonces, las noches se convirtieron en un campo de batalla. Javier lo intentó todo: terapias, neurólogos, cambio de alimentación, cambio de habitación, compró juguetes nuevos, instaló cámaras, incluso trajo sacerdotes y especialistas alternativos, pero nada impedía que, noche tras noche, sus hijos despertaran gritando, siempre a la misma hora, siempre hablando de la mujer de gris. 5 niñeras ya habían renunciado. La última se fue llorando después de oír a uno de los niños susurrar en la oscuridad: «A ti también te va a llevar». Lo que más le dolía a Javier no era el miedo de sus hijos, ni el cansancio. Era su mirada vacía durante el día. Los 2 habían dejado de jugar, reían poco, rechazaban su comida favorita. Parecían haber dejado su infancia allí, junto al cuerpo de su madre, y nunca más volvieron a buscarla. Y fue en ese punto, cuando incluso sus pequeños gestos dolían más que cualquier diagnóstico, que Javier entendió: aquello ya no era una fase, era un abismo, y él estaba cayendo junto a ellos. Javier nunca quiso ser un padre perfecto, solo quería ser suficiente. Después de que Elena se fue, intentó ocupar ambos roles, pero la verdad era demasiado dura, no sabía cómo. Confundía los horarios de los medicamentos, se perdía con los uniformes escolares, se equivocaba en la forma de cortar la fruta.
pero lo que más lo aplastaba era no saber cómo llegar al corazón de sus hijos. El deseo de Javier era simple y al mismo tiempo imposible. Quería que los niños volvieran a sentirse seguros, que durmieran una noche entera, que jugaran en el patio sin mirar por encima del hombro, que por unos segundos olvidaran que su madre murió durmiendo. Más que eso, quería sentir que todavía era capaz de protegerlos, que no había fallado como padre en el momento más importante. Cada mañana, mientras servía café en la taza que solía usar Elena, hacía la misma promesa silenciosa. Hoy lo conseguiré, pero al final de cada día, agotado, derrotado, apagaba la luz de la cocina sintiéndose menos hombre, menos padre. Su dolor era silencioso, disfrazado en informes, reuniones y cifras, pero por dentro lo que realmente anhelaba era oír el sonido de la risa de sus hijos resonando de nuevo en la casa, oler un pastel en el horno, verlos ensuciarse de tierra en el jardín. Solo eso. Lo que antes era normal, ahora parecía inalcanzable. Una vez, a Mateo se le escapó una pregunta que Javier nunca olvidó. «Papi, si mami murió durmiendo, ¿nosotros también podemos morir si cerramos los ojos?» Javier se quedó helado. El café se enfrió en la mesa. Intentó explicar, intentó racionalizar. Pero, ¿cómo le enseñas a un niño que el mundo continúa incluso después de que sucede lo imposible? Que dormir es seguro cuando la persona que más amaban se fue en medio de la noche. Y fue en ese momento que el deseo de Javier cambió. Ya no era solo ver a sus hijos dormir, era darles una nueva visión del mundo, una forma de sentirse seguros de nuevo. Quería sanar sin saber cómo, quería reconstruir sin saber con qué, quería una nueva oportunidad, no para él, sino para Mateo y Leo, para que pudieran crecer sabiendo que el amor no se acaba cuando alguien se va, se transforma y puede volver de otra manera. Pero ¿dónde encontrar a alguien que ayudara a dos niños a creer en eso? Con cada nuevo intento de resolver el problema de sus hijos, Javier se sentía más perdido. Esa semana, contrató a una terapeuta especializada en traumas infantiles. Llegó con libros de colores, juegos simbólicos y una carpeta llena de certificaciones. Pasó una hora con los niños y se fue diciendo que presentaban síntomas de estrés postraumático severo y que lo ideal sería iniciar una medicación ligera. Javier le dio las gracias, pagó la consulta e ignoró por completo la sugerencia. 2 días después, fue el turno de una niñera recomendada por una agencia internacional. Había trabajado con familias diplomáticas, hablaba 4 idiomas y tenía un aire de confianza inquebrantable. Duró exactamente 72 horas. Se fue en medio de la madrugada, después de oír a Leo llorar en sueños, diciendo que la señora de los ojos grises estaba en el techo. «Esos niños necesitan tratamiento, no una niñera», fue todo lo que dijo antes de irse, con el rostro pálido. Javier ya había perdido la cuenta de cuántas veces había oído variaciones de la misma frase. Que no era culpa de nadie, que era normal en procesos de duelo, que todo pasaría con el tiempo, pero el tiempo allí solo parecía agravar el dolor. En el trabajo, su equipo comenzó a notar el cambio. El hombre que antes lideraba con firmeza, ahora parecía distraído, irritable, emocionalmente ausente. Javier empezó a delegar decisiones importantes, a cancelar viajes y a salir más temprano. Pero, al llegar a casa, encontraba un escenario cada vez más sombrío. Los niños evitaban su propia habitación, dormían en el sofá, abrazados, incluso con todas las luces encendidas. Inventaron extraños rituales. No podían dormir sin rezar 5 oraciones específicas, ni beber agua en vasos normales, solo en los 2 que pertenecieron a su madre. Ver aquello dolía. Javier los observaba en silencio, tratando de fingir que todo estaba bajo control, pero por dentro se preguntaba en qué había fallado. ¿Cómo era posible que ese hombre acostumbrado a lidiar con números, hojas de cálculo, diagnósticos y decisiones difíciles
no pudiera lidiar con el miedo de 2 niños de 5 años. Y lo peor, comenzó a creer que tal vez nadie podría. Cuando recibió la llamada de la escuela pidiéndole que fuera a buscar a sus hijos con urgencia, Javier comprendió que el problema ya había traspasado los muros de la casa. Se durmieron durante la clase de matemáticas y al ser despertados, entraron en pánico. Uno de ellos comenzó a gritar que estaba demasiado oscuro y que no quería que se lo llevaran. Javier llegó a la escuela en 20 minutos, con el corazón acelerado. Encontró a sus hijos temblando, con la mirada baja, y a la directora con una expresión grave. Los niños están agotados emocionalmente, señor Morales, y ya no podemos fingir que esto es solo una fase. Asintió con la cabeza. Por primera vez, sintió que quizás estaba frente a algo que ni siquiera todo su amor de padre sería capaz de curar solo. A la mañana siguiente, Javier apenas tuvo tiempo para tomar café. Una importante reunión con inversores extranjeros lo esperaba en el distrito financiero de la ciudad. Se puso su traje caro, ensayó mentalmente las cifras e intentó activar el modo automático, ese que siempre funcionaba. Pero no duró mucho. Antes incluso de que comenzara la presentación, su celular vibró 5 veces seguidas. A la quinta contestó, ya con el corazón encogido. Era de la escuela. Señor Morales, los niños deben ser retirados de inmediato. Uno de ellos entró en crisis durante el recreo, gritando que la mujer de gris estaba en los pasillos. Los otros alumnos se asustaron. Javier ni siquiera se disculpó. Salió de la sala como un fugitivo, dejando atrás meses de negociaciones y un contrato millonario a punto de cerrarse. Cuando llegó a la escuela, encontró un pequeño grupo de padres reunidos en la entrada cuchicheando. Reconoció a una de las madres. Era amiga de Elena, pero le dio la espalda en cuanto lo vio. Otro padre negó con la cabeza como si desaprobara algo que Javier ni siquiera sabía que había hecho. Al entrar, vio a sus hijos durmiendo en el regazo de la coordinadora pedagógica, exhaustos, con los rostros enrojecidos de tanto llorar. «Necesitan un descanso», dijo ella. «Y con todo respeto, usted también. Esto ya ha superado los límites del duelo». Javier asintió, con la mirada baja, tratando de tragarse el orgullo. Al salir, cargando a los dos en brazos, sintió miradas duras atravesándole la piel. Por primera vez, se dio cuenta de que el mundo también lo estaba juzgando. El hombre de éxito, el empresario frío, el padre que no puede con 2 hijos. En el auto, el silencio era denso. Hasta que, desde el asiento trasero, Mateo rompió el vacío. «Papi, mami murió porque estaba dormida». Javier se congeló. Intentó mantener las manos firmes en el volante. Leo completó. «Si nos dormimos, la mujer de gris nos lleva también». Tuvo que detener el auto. Respirar hondo. El pecho se le oprimía como si una tonelada estuviera a punto de desplomarse sobre sus hombros. «No, mis amores, dormir es seguro. Mami tenía un problema en el corazón. No murió porque estaba dormida». Pero sabía que esa explicación no bastaba. No para 2 niños que encontraron el cuerpo de su propia madre en la cama, todavía tibio, todavía con su olor. Nada de lo que dijera podría deshacer esa imagen. Esa noche, Javier tomó una decisión desesperada. Montó un campamento en la sala. Puso los colchones en el suelo, uno al lado del otro. Se quedó con los niños hasta el último segundo de lucidez. Dejó todas las luces de la casa encendidas. Contrató a un guardia de seguridad para que se quedara en la puerta principal durante toda la madrugada. Instaló sensores de movimiento. Verificó las cámaras externas. Todo estaba bajo control, al menos técnicamente. Pero a las 2:47 a.m. el grito rasgó el silencio. «¡Ahí viene! ¡Papi! ¡Está en la escalera!». Javier corrió, con el corazón desbocado. Mateo y Leo señalaban en pánico hacia la escalera vacía. La luz de arriba parpadeaba. La puerta del segundo piso estaba entreabierta. No había nadie. Nada. Ninguna señal. Pero el terror en la mirada de sus hijos era real. Javier los abrazó con fuerza.
Lloraron juntos, los tres, en el suelo frío de la sala, y allí, entre lágrimas, se dio cuenta de algo doloroso. Quizás no había nada malo en la casa. Quizás lo que atormentaba a sus hijos no estaba afuera, sino adentro. Al día siguiente, movido por la desesperación y la culpa, contrató a un equipo especializado en investigación paranormal, incluso sin creerlo, incluso pensando que era absurdo. Dejó que instalaran sensores, micrófonos, cámaras térmicas. Después de 2 días de grabaciones, el informe fue simple y cruel. No se detectó actividad anormal. El miedo es real, pero no es externo. Javier miró el informe y sintió que el estómago se le hundía. La mujer de gris no existía, pero para sus hijos era más real que cualquier guardia de seguridad contratado. Y en ese momento lo supo. Ya no era una cuestión de tratamiento, era una cuestión de reconexión. Alguien necesitaba rescatar a esos niños de la oscuridad. Alguien a quien escucharan, en quien confiaran, alguien que tuviera más que técnica, alguien con alma. Javier pasó los días siguientes en modo automático, canceló compromisos, puso el celular en silencio, se olvidó de los correos, de los plazos, de las reuniones. Todo lo que podía hacer era observar a sus hijos y fracasar en entenderlos. Mateo y Leo comenzaron a negarse a dormir en sus propias habitaciones. Lloraban si los separaban. Dormían amontonados en el sofá de la sala, cubiertos por almohadas, con los ojos todavía abiertos. Al menor ruido, se levantaban asustados, como quien espera un ataque. Empezaron a crear reglas de protección. No podían pisar fuera de la alfombra después de las 9 p.m. Solo podían usar el pijama azul, nunca el gris. Cualquier desviación de estas normas era seguida por el pánico. Javier acompañaba todo con el corazón destrozado. Obedeció cada uno de los rituales como si fueran reglas sagradas. Encendía todas las luces, dejaba la televisión encendida sin sonido, dormía con ellos, apretado en el sofá, todo a cambio de unos minutos de paz, pero la paz no llegaba. Una noche, después de otro susto, un ruido cualquiera proveniente del pasillo, seguido de los gritos de los niños, Javier se encerró en el baño, abrió la ducha caliente y se sentó en el suelo. Por primera vez, desde el funeral de Elena, lloró sin freno. Ya no era solo tristeza, era agotamiento, era culpa. Se sentía un farsante, un hombre exitoso por fuera, pero roto por dentro. Alguien que había perdido no solo a su esposa, sino su propio rumbo, y sus hijos se estaban hundiendo con él. A la mañana siguiente, todavía con el rostro hinchado, tomó la decisión de buscar otra niñera. Sabía que sonaba ingenuo después de tantos intentos, pero algo dentro de él susurraba: ¿y si todavía hay una oportunidad? Pidió ayuda a su secretaria y contactó a una agencia diferente, especializada en perfiles fuera de lo común. Busca a alguien que entienda más de gente que de currículums, le pidió. Alguien con tacto, con instinto. Recibió 3 recomendaciones. La primera era una enfermera jubilada con un posgrado en trastornos del sueño infantil. La segunda, una terapeuta lúdica con una maestría en neurociencia y experiencia en duelo precoz. La tercera, una mujer llamada Sofía Ramos, sin título universitario, sin credenciales, pero con 15 años de experiencia práctica como cuidadora en hogares de acogida y comunidades necesitadas. Javier programó las 3 entrevistas para el fin de semana siguiente. El viernes ocurrió algo curioso. Los niños estaban acostados en el sofá, demasiado cansados incluso para jugar. Leo miró al techo y murmuró: «Deberíamos haber sido animales, como los pajaritos. Los pajaritos no necesitan dormir en una cama. Y duermen bien». Javier respondió solo con una caricia en el cabello de su hijo, pero esa frase le quedó resonando. Pajaritos, instinto, protección. El sábado por la mañana recibió a las 2 primeras candidatas. Ambas hablaron con seguridad, trajeron manuales, teorías, diagnósticos. Una de ellas miró directamente a los niños y dijo:
Tienen miedo porque todavía no han entendido que su mamá murió. Mateo salió de la sala llorando. Javier las despidió a ambas con educación, pero sin esperanza. Y entonces, por la tarde, llegó Sofía. Llegó tarde. Llevaba una maleta vieja y una bolsa de tela con dibujos infantiles. Vestía una blusa sencilla y pantalones de tela ligera. Tenía el pelo recogido en un moño deshecho y una sonrisa tan real que parecía de otra época. «Disculpe la demora, señor Morales. El autobús se averió y me perdí en el barrio». Iba a responder con formalidad, pero fue interrumpido por su propia sorpresa. Mateo y Leo se habían acercado sin que nadie los llamara. Estaban mirando a Sofía con curiosidad. Ella se agachó a su altura, sacó un pequeño dragón de tela de la bolsa y preguntó: «¿Conocen a Dandán? Es un dragón que protege el sueño de los niños especiales. Solo se le aparece a quienes lo necesitan mucho». Los niños abrieron los ojos como platos. Javier, que observaba todo en silencio, sintió algo diferente en el aire. Sofía no preguntó nada sobre el duelo, los traumas o los diagnósticos. Ella simplemente conectó. Durante media hora se quedó con los gemelos en la sala. Inventó una historia en el momento, usando cojines como montañas y el sofá como un castillo. Los niños sonrieron. Por primera vez en meses, sonrieron. Cuando Sofía se iba, Mateo corrió hacia la puerta. «Señorita, vuelve mañana». Ella miró a Javier y respondió con voz suave: «Si tu papá me deja, sí, vuelvo, y traigo el escudo de Dandán». Javier cerró la puerta con los ojos llorosos. No podía explicar lo que había sentido, solo sabía que, por primera vez, alguien había entrado en esa casa sin miedo a la oscuridad, y tal vez, solo tal vez, esa era la luz que faltaba. ¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, intentando ayudar a alguien que amas y aún así parecía que nunca era suficiente? Si es así, comenta «te entiendo», solo para que sepa que estás aquí, que esta historia también está tocando algo dentro de ti. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos luchando solo. Sofía regresó el lunes por la mañana, como había prometido. Llegó con la misma maleta gastada y una cálida sonrisa, pero esta vez también trajo una gran caja de cartón, toda pintada a mano con dibujos de estrellas, lunas y pequeños dragones de colores. Dentro había una colección de objetos inverosímiles: plumas, campanas de viento, trozos de tela, frascos con olor a lavanda y una carpeta repleta de dibujos infantiles amarillentos por el tiempo. «Este es mi maletín de valentía», dijo ella, abriendo la caja frente a Mateo y Leo, que la miraban con los ojos brillantes. «Todo lo que hay aquí fue elegido por niños que un día también tuvieron mucho miedo de dormir». Javier, apoyado en la pared, observaba la escena en silencio. Era escéptico, sí, pero algo en Sofía hacía que sus resistencias internas se disolvieran lentamente. Sofía no les pidió a los niños que hablaran de su madre. No preguntó sobre las pesadillas. En su lugar, se sentó en el suelo con ellos y dijo: «Necesito su ayuda para una misión secreta. Vamos a armar el escudo de Dandán». «¿Es de verdad?», preguntó Leo cauteloso. «Es tan de verdad como el miedo que sienten, solo que el escudo es más fuerte». Pasaron la mañana dibujando símbolos de protección, recortando telas, colocando las campanas en los lugares correctos de la casa. Cada rincón recibió un nombre especial: la ventana de la luz, el rincón del silencio, la alfombra de los guardianes. Sofía dejaba que los niños crearan las reglas. Ella solo los guiaba, con paciencia y atención total. «Está bien sentir miedo», decía, «pero podemos elegir qué hacer con él». Cuando Javier volvió del trabajo esa noche, encontró a sus hijos en pijama, sentados en la sala, esperando la historia del escudo. Sofía leyó con entonaciones, pausas dramáticas y voces graciosas. Al final, los niños aplaudieron. «¿Están listos para activar el escudo?», preguntó. Mateo y Leo asintieron. Sofía los guió a través de un pequeño ritual de respiración. Colocó los objetos en su habitación y dijo: «Ahora
Tienen algo que los protege por dentro y por fuera. Javier los observaba con el pecho oprimido, tratando de entender cómo una mujer que apenas conocía estaba logrando lo que ningún especialista había conseguido: hacer que los niños creyeran que estaban a salvo. Esa noche durmieron 4 horas seguidas. Fue la primera vez en casi 9 meses que Javier no tuvo que levantarse de madrugada. A la mañana siguiente, Sofía preparó un desayuno lúdico: panqueques del guardián nocturno. Cada panqueque tenía un dibujo hecho con miel, un escudo, un dragón, una estrella. Comer esto le da valor hasta al corazón, explicó con ligereza. Los niños se lo comieron todo. Javier no recordaba la última vez que habían limpiado el plato. En la segunda noche, Sofía los invitó a crear un mapa de los sueños buenos. Con papel craft y crayones dibujaron todo lo que les gustaba: su mamá haciendo un pastel, su papá jugando a las escondidas, el patio, el perro de la vecina. Pegaron el mapa en la pared de la habitación. Esto es para recordarles a dónde volver cuando los sueños sean malos, explicó. Y, de alguna manera, funcionó. Los niños seguían despertando una que otra vez, pero no en pánico. Llamaban a Sofía en voz baja, y ella iba con calma a reconducirlos al sueño con una historia o una respiración guiada. En la cuarta noche, Mateo dijo algo que hizo que a Sofía se le cortara la respiración. La señora de gris vino todavía, pero el escudo no la dejó entrar. Esa semana, Javier comenzó a llegar más temprano a casa. Encontraba a Sofía jugando con sus hijos, cocinando, leyendo historias. La casa, antes silenciosa y tensa, ahora olía a comida caliente y tenía el sonido de pequeñas risas. Una noche, cuando la rutina ya parecía mágica, Sofía se sentó en el sofá con los gemelos y preguntó: si pudieran hablar con su mamá por un minuto, ¿qué le dirían? Mateo pensó por unos segundos: que todavía la queremos y que todo está bien, porque ahora hay otra persona ayudando a cuidarnos. Leo completó: pero que no la hemos olvidado, ¿eh? Sofía solo asintió, conteniendo la emoción. Esa noche, Javier pasó por la habitación de sus hijos y oyó su respiración ligera. Dormían tranquilos, tomados de la mano. Se apoyó en la puerta y se quedó allí unos minutos, en silencio. No había dragones de verdad, ni escudos, pero había algo nuevo en esa casa: esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, paz. Los días siguientes parecían hechos de una materia nueva: calma. Sofía no cambió la casa con grandes gestos. Cambió la energía, los pequeños detalles. Instaló cortinas más gruesas en las habitaciones que hacían el ambiente más acogedor. Cambió las bombillas blancas por luces cálidas, casi anaranjadas, que recordaban las tardes en casa de la abuela. Dejó un difusor con lavanda encendido durante la noche. Nada clínico, todo hecho con intuición, con un toque de afecto. Más importante que eso, creó rutinas que traían significado y seguridad emocional. Cada noche, antes de dormir, Mateo y Leo hacían juntos la activación del escudo invisible. Tocaban los cristales que habían pegado en la cabecera de la cama. Recitaban las palabras mágicas creadas por ellos y repetían en voz baja: estamos protegidos, somos amados, estamos juntos. Y cuando Sofía decía buenas noches, ya no lloraban. Javier, que al principio solo observaba a distancia, comenzó a acercarse lentamente. Se sentaba en la alfombra durante las historias. Preguntaba el significado de los objetos. A veces era invitado a formar parte del ritual y aceptaba, aunque se sintiera un poco ridículo. Tienes que pasarte el cristal por la frente, papi. Ayuda a quitar el miedo, explicaba Leo, serio. Él obedecía. Sofía nunca se reía, nunca corregía, nunca decía que eran cosas de su cabeza. Para ella, todo era verdad emocional y merecía respeto. Durante el día, los niños volvieron a correr por el patio.
Crearon códigos secretos con Sofía, nombres divertidos para cosas sencillas. La licuadora se convirtió en la máquina de pociones, la manta azul en el manto de invisibilidad. Incluso el viejo sofá de la sala recibió un nuevo título, el trono de los valientes. Javier poco a poco comenzó a extrañar esos momentos. Se dio cuenta de que pasaba más tiempo en la cocina escuchando las conversaciones. A veces se sentaba en el suelo junto a los tres, con una taza de café en la mano y una sonrisa contenida en el rostro. Se sorprendía riéndose de tonterías, desacelerando, volviendo. Una tarde, mientras observaba a sus hijos dibujar en el patio, Sofía comentó: «Están durmiendo mejor, ¿no?». Javier asintió. 7 horas la última noche. Ni recuerdo cuándo fue la última vez que pasó eso. Todavía se despiertan a veces, pero el miedo está cambiando de forma, explicó ella. Ahora me llaman a mí, no a su madre. Eso no es olvido, es sanación. Javier la miró con atención. Sofía tenía una forma sencilla de decir grandes verdades. No había dramatismo en nada, solo presencia, verdad, y una rara capacidad de acoger lo que la mayoría quería arreglar a la fuerza. En la escuela, los profesores comenzaron a notar la diferencia. Mateo volvió a participar en las rondas de conversación. Leo se rió a carcajadas a la hora de la merienda. La coordinadora llamó a Javier. Quería felicitarlo. Sea lo que sea que esté haciendo, continúe. Los niños están floreciendo. Fue allí donde Javier se dio cuenta. Algo fundamental había cambiado. No era solo sobre el sueño, era sobre pertenencia. La casa estaba viva de nuevo. Un domingo por la mañana, Sofía llamó a los niños para preparar un desayuno de los guardianes. Hicieron panqueques en forma de escudo y tomaron un batido de color rosa con poción de la valentía. Javier ayudó a servir. Se quedó allí de pie observando aquella escena, sus 2 hijos riendo, con la boca sucia de miel, y Sofía cantando en voz baja mientras volteaba los panqueques. «No recuerdo la última vez que vi esto aquí», comentó casi en un susurro. «Esta ligereza». Sofía no respondió, solo lo miró y sonrió. Y en ese instante Javier sintió algo que venía creciendo lentamente, pero que ahora se volvía imposible de ignorar. No solo estaba admirando a Sofía, se estaba apegando a ella, no solo por la forma en que cuidaba de los niños, sino por la forma en que llenaba los espacios vacíos de la casa y de su corazón. Y fue en este punto del camino silencioso que Javier comenzó a temer algo nuevo. ¿Y si aquello fuera temporal? ¿Y si de nuevo tuviera que ver a alguien marcharse? Pero había algo que él aún no sabía, algo que Sofía también sentía, aunque todavía sin decir nada. A veces uno entra en la vida de alguien pensando que es para arreglar una parte, y acaba convirtiéndose en parte del todo. Esa noche, después de que los niños durmieran, sin crisis, sin rituales exagerados, solo con una historia y un beso, Javier permaneció en la sala. Se quedó observando la luz cálida de la lámpara, el silencio cómodo de la casa, el sonido suave del viento golpeando las campanas que Sofía colgó cerca del porche. Ella apareció minutos después, con una taza de té en las manos, ya sin el delantal, con el pelo suelto y una mirada serena de quien llevaba el día con dignidad. «Se durmieron rápido hoy», comentó, sentándose en el sofá a su lado. «¿Te diste cuenta?», respondió Javier sin ocultar el asombro. «Durmieron como niños», ella sonrió, mirando su taza, «porque están volviendo a hacerlo, poco a poquito». El silencio que vino después no fue incómodo, fue un silencio denso, lleno de todo lo que aún no se había dicho entre ellos. Javier respiró hondo. «Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella asintió, sin prisa. «¿Alguna vez quisiste tener hijos?». Ella sonrió con los ojos. «Siempre quise, pero la vida no siguió ese camino. Trabajé con niños desde muy joven y creo que de alguna manera fui adoptando pedacitos de cada uno. Nunca tuve hijos,
Pero tengo muchos hijos del corazón. Javier se quedó en silencio por unos segundos. Y entonces, sin rodeos, dijo: «Sabes que mis hijos te ven como una madre, ¿verdad?» Ella miró al suelo, respiró lentamente. «Lo sé, y yo siento lo mismo por ellos». Esa confesión no vino con vergüenza. Vino con la honestidad de quien ya ha pasado el punto de retorno emocional. Javier se dio cuenta de que ya no necesitaba esconder nada. El deseo de proteger a Sofía, de tenerla cerca, de verla sonreír, ya no era por gratitud, era amor, pero él todavía dudaba. «Tengo miedo de arruinar esto», admitió. «Todo lo que has construido con ellos. Si digo algo fuera de lugar, si confundimos todo...» «Javier», interrumpió Sofía mirándolo directamente, «yo también tengo miedo. Pero creo que aquí está pasando algo más fuerte que el miedo». Javier sintió que el corazón se le apretaba. Por primera vez desde la muerte de Elena, se permitió desear un futuro diferente, no porque estuviera olvidando, sino porque estaba listo para continuar. A la mañana siguiente, actuó como nunca antes lo había hecho. Mientras Sofía preparaba el desayuno con los niños, fue a su habitación. Examinó el ambiente. La luz del aire acondicionado parpadeaba. Un zumbido leve, casi imperceptible, venía de la tubería. Nunca había prestado atención a ese detalle. Lo anotó todo. Pasó el resto del día ajustando temporizadores, cambiando filtros, instalando un humidificador con ruido blanco, una sugerencia que había leído en un artículo antiguo y que de alguna forma Sofía ya usaba intuitivamente. Cuando ella llegó al final de la tarde, encontró la casa diferente, más organizada, más ligera. ¿Cambiaste los ciclos del aire? Hacían un ruido intermitente a las 2:30 de la madrugada, explicó él. Coincide con los horarios de las crisis. Pensé que valía la pena intentarlo. Sofía sonrió, sorprendida. ¿Estás observando entonces? Estoy aprendiendo de ti. Ella no dijo nada. Solo lo miró de una manera que Javier nunca había visto. Una mirada que mezclaba gratitud, ternura y quizás algo más. Esa noche, los niños durmieron 7 horas seguidas. La noche siguiente, 8. A la tercera noche, despertaron sonriendo, no porque tuvieran un sueño bueno, sino porque por primera vez no recordaban lo que habían soñado. Simplemente durmieron. El sábado, Sofía sugirió un paseo por el parque. Javier dudó. Hacía meses que los niños no salían a lugares públicos sin entrar en pánico, pero ella insistió. Necesitan recordar que el mundo todavía es un lugar bueno. Y fueron. Mateo llevó un dragón de tela. Leo, un dibujo del escudo invisible. Corrieron por el césped, jugaron con otros niños, tomaron jugo en caja y comieron palomitas de maíz. Javier observaba desde lejos, sentado en un banco, con los ojos llenos de agua. «Están volviendo a la vida», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Sofía. Ella se sentó a su lado, le tocó ligeramente la mano sobre la rodilla. No fue un gesto romántico, fue un gesto de alguien que entiende el peso que el otro carga y ofrece fuerza en silencio. De regreso a casa, Leo dijo: «Papi, la señora de gris no vino hoy. ¿Por qué será? Creo que no puede entrar cuando estamos muy felices». Javier se rió. Sofía también. Y nadie lo corrigió. Porque allí, en ese auto, la felicidad era un escudo real. Esa noche, Javier preparó la cena. Sofía se quedó sentada con los niños dibujando. Y mientras él removía la pasta en la olla, sintió que algo se encendía en su pecho, el deseo de construir, de continuar, no con cualquiera, con ella. Más tarde, cuando los niños durmieron, la llamó al porche. Estaba nervioso, pero sabía que tenía que decirlo. «Sofía, me estoy enamorando de ti». Ella se quedó en silencio. «No quiero precipitar nada. Solo quería que lo supieras. No solo salvaste a mis hijos, me salvaste a mí también». Sofía lo miró con los ojos llorosos. «Estoy aquí, y yo también estoy sintiendo todo esto». No se besaron, todavía no. Pero allí, en esa mirada prolongada,
había una promesa silenciosa. El amor puede volver. De otra manera, pero puede. Y lo más importante, puede ser aún más hermoso cuando viene después del dolor. La noticia corrió rápido, incluso sin ser anunciada. La familia Morales estaba cambiando, y la gente a su alrededor comenzó a darse cuenta. En la escuela, los profesores comentaban con una mezcla de alivio y sorpresa. Mateo ahora participaba en las rondas de lectura, levantaba la mano para responder preguntas. Leo sonreía con frecuencia, hacía bromas tímidas con sus compañeros, ya no se quedaba pegado a su hermano durante el recreo. La coordinadora, que durante meses había evitado hacer pronósticos optimistas, llamó a Javier para conversar. Sé que ya he dicho esto antes, pero sinceramente nunca he visto un cambio así. Javier sonrió comedidamente. Solo necesitaban a alguien que hablara su idioma, alguien que escuchara con el corazón. Ah, y esa niñera, comentó ella curiosa, es más de lo que parece, ¿verdad? Javier asintió sin necesidad de explicar más. En el vecindario, los cambios también se hicieron visibles. Los vecinos que antes cuchicheaban al verlo llegar cabizbajo con los hijos en brazos, ahora lo veían sonriendo en la puerta, observando a los dos jugar en el patio. El mismo patio que antes era silencioso, ahora era escenario de risas, juegos improvisados y pequeños descubrimientos. Una tarde la antigua amiga de Elena, la misma que le daba la espalda, detuvo su auto frente a la casa. Llamó a Javier por su nombre. ¿Puedo decirte algo? Él caminó hacia ella, sin saber qué esperar. Pensé que no lo lograrías. Y me equivoqué. Los niños están diferentes. Tú estás diferente. Javier solo asintió, sin vanidad, sin orgullo. Era solo un reconocimiento silencioso de una batalla que todavía se estaba ganando, día tras día. En el trabajo, los empleados también notaron el cambio. La firmeza volvió a la mirada de Javier, pero ahora era otra, más ligera, más humana. Pasó a delegar mejor, a escuchar más. Creó horarios rígidos para salir temprano y volver a casa. Y para sorpresa de todos, rechazó una fusión millonaria con una red extranjera. ¿Por qué?, preguntaron. Porque ya no quiero construir algo grande a costa de lo que es esencial, respondió. En el fondo, todos sabían, lo esencial ahora tenía nombre. Y dormía en 2 colchones pequeños, uno al lado del otro, con un dragón de tela entre ellos. Un sábado, durante la tradicional reunión de socios del Grupo Morales, uno de los directores, Marcos, el más antiguo, hizo un comentario sin filtro. «Andas desaparecido de los titulares, Javier. Pensé que te ibas a hundir después de la pérdida de Elena, pero no solo volviste, sino que te convertiste en otro tipo. Incluso hay gente que dice que te has vuelto a enamorar». Javier sonrió, y por primera vez no lo negó. Hay cosas que uno no planea, solo las reconoce cuando suceden. ¿Es en serio, entonces? Lo es, en serio y... correcto. ¿Y los niños? ¿Cómo están con esta nueva figura? Javier miró por la ventana del edificio. Allá abajo, Sofía esperaba con los gemelos, todos listos para almorzar juntos después de la reunión. Suspiró. No es una figura nueva. Es parte de la sanación. El comentario se extendió, por supuesto. En poco tiempo, todos los conocidos, socios, empleados y familiares sabían que Javier Morales, el hombre que casi se desmorona tras la muerte de su esposa, ahora caminaba junto a una mujer sin diploma, sin estatus, pero con un poder raro, el de ver con el corazón. Hubo sí resistencia. Una tía lejana llamó indignada. Pero Javier, una niñera, con tu nivel de vida esperaba otra cosa. Y él con calma respondió, yo también esperaba otra cosa, pero gracias a Dios recibí algo mejor de lo que esperaba. Otro amigo, de esos que confunden prestigio con valor, ironizó en una cena. ¿Lo vas a hacer oficial? ¿Casarte con la niñera? ¿Y el patrimonio? Javier solo sonrió. El mayor patrimonio que tengo son mis hijos,
y ella es la razón por la que están vivos por dentro. Estas respuestas comenzaron a generar una especie de respeto nuevo. Las personas que se reían en silencio ahora hablaban con cautela. Quien antes juzgaba comenzó a admirar, y más que eso, los que realmente se preocupaban comenzaron a emocionarse. Sofía también sintió el cambio. En la calle ya no era solo la cuidadora. Era la mujer que devolvió el color a una casa que se había convertido en luto. Las madres de la escuela comenzaron a acercarse. Una de ellas, tímida, le confió: «Eres el tipo de persona que hubiera querido tener cerca cuando mi hija tuvo depresión». Sofía agradeció, emocionada. En el fondo, no se sentía diferente. Seguía despertando temprano, preparando las loncheras con cariño, escuchando los miedos de los niños, leyendo historias antes de dormir. Pero ahora había un reconocimiento silencioso a su alrededor, no por títulos, sino por presencia. Un domingo, durante un paseo familiar al zoológico, Leo señaló un cartel y dijo: «A mami le habría encantado este lugar, ¿verdad?». Javier miró a Sofía. Ella asintió, con una sonrisa. «Sí, le habría encantado, y ella está aquí con nosotros, de una manera diferente». Mateo le tomó la mano sin decir nada, solo la apretó, como quien confirma: «Ahora tenemos dos mamás». En ese instante, en medio del zoológico, rodeados de otras familias, Javier lo supo. El mundo estaba viendo, pero más importante que eso, los niños estaban sintiendo, y nada más importaba. Javier aprendió que el duelo no tiene una línea de llegada. No se cura una ausencia, se aprende a caminar con ella. Durante mucho tiempo, pensó que necesitaba vencer el dolor para volver a vivir, como si la tristeza fuera una pared a derribar, cuando en realidad era una habitación oscura que necesitaba aprender a iluminar. Y esa luz, descubrió, no venía de la fuerza, venía de la presencia. Sofía no llenó el lugar de Elena, construyó un nuevo espacio, al lado, con afecto y escucha, con tiempo, con sencillez. Y eso fue lo que Javier entendió al final de todo, que el amor no es competencia, es suma. Mateo y Leo volvieron a dormir no porque olvidaron el trauma, sino porque alguien les enseñó que es posible tener miedo y aún así seguir adelante. Que extrañar no significa vivir atrapado en el pasado, y que recordar a su madre con cariño es diferente a ser engullido por su ausencia. La lección más hermosa no vino de un especialista, ni de un libro caro. Vino de una mujer común, con un alma gigante, que nunca intentó arreglar a nadie. Simplemente caminó a su lado con paciencia y verdad, hasta que los agujeros se convirtieron en puentes. Javier aprendió que reconstruir no es borrar, es incluir. Incluir la memoria, el dolor, la ausencia, y seguir amando a pesar de todo. Y en un mundo donde tanta gente finge fuerza, descubrió que permitirse ser cuidado también es un acto de valentía. Su historia, al final, no fue sobre encontrar a alguien para sus hijos. Fue sobre redescubrir su propio papel de padre, de hombre, de humano, y sobre entender que a veces quien salva a una familia entera es justamente esa persona que el mundo jamás esperaría. El tiempo pasó, no mucho, solo lo suficiente para que las raíces comenzaran a afianzarse. 6 meses después de ese primer encuentro, Sofía ya no era la niñera, era parte de la casa, parte de los días, parte de la historia. No hubo una pedida de mano formal, ni una fiesta. Lo que sucedió fue más sutil. Una mañana, Mateo se despertó y preguntó si Sofía iba a seguir viviendo con ellos para siempre. Javier la miró, sonriendo, y respondió antes incluso de oír su respuesta: «Sí, lo hará». Poco a poco, Sofía fue asumiendo el papel que ya ocupaba en el corazón de los niños, no como sustituta, sino como una continuación viva del amor. Javier decía con orgullo que había encontrado no solo a alguien para cuidar de sus hijos,
sino a alguien que cuidaba del silencio entre ellos. Y eso, aprendió, valía más que cualquier currículum. Mateo volvió a tocar la guitarra con su abuelo. Leo comenzó a hacer terapia con dibujos, algo que antes rechazaba con miedo. Sofía lo acompañaba a las sesiones, siempre con la misma delicadeza, un paso a la vez, a su ritmo. En la escuela, los profesores decían que los hermanos se habían convertido en referentes emocionales para sus compañeros, aquellos que más consolaban cuando alguien lloraba o se sentía desplazado, quizás porque sabían en carne propia lo que es sentirse demasiado solo. Javier retomó los negocios, pero ahora con otra prioridad. Cada final de jornada, a las 6 p.m. en punto, el celular salía del bolsillo y el auto ya estaba encendido. Ya no se perdía ni una sola cena. Y los domingos inventaron una nueva tradición, el Día del Corazón Caliente. Era cuando preparaban algo especial juntos, sin prisas, sin reglas, un picnic en el patio, una sesión de películas antiguas, una tarde pintando la pared de la habitación. El nombre fue idea de Leo, porque parece que cuando estamos todos juntos, el corazón se calienta por dentro. Y nadie lo cuestionó. Elena seguía presente, en retratos discretos, en historias contadas en la mesa, en detalles guardados con cariño. Sofía nunca intentó ocupar su lugar, simplemente caminó al lado de la memoria y la trató con respeto, y fue exactamente por eso que, en esa casa, el amor pudo recomenzar. No como antes, sino de la manera correcta, con nuevos colores, nuevos miedos y nuevas promesas. Promesas que ahora dormían tranquilas, bajo la protección silenciosa de un escudo invisible, y de un amor que supo llegar despacio, pero quedarse para siempre. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si tú también crees que el amor puede nacer de nuevo, incluso después del dolor, deja tu like, demuestra que estas historias merecen seguir siendo contadas. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Suscríbete al canal si crees en el poder de las historias que sanan. Y ahora, elige una de las historias que está apareciendo en tu pantalla y ven conmigo al próximo video. Te espera mucha emoción.